¿Qué tal? Recordemos de manera muy sucinta cuál era la situación. Tenemos varios grupos que recibieron diferentes tratamientos. Cada uno de ellos tiene una media y una cierta varianza a su interior. La pregunta que nos hacemos es, ¿podemos afirmar con los datos que tenemos que todas las medias son iguales? ¿O no podemos afirmarlo? En cuyo caso, al menos habría alguna que es distinta a las demás. Es decir, queremos contrastar la hipótesis nula de no diferencia, que dice que todas las medias son iguales entre sí. Estamos denotando como I mayúscula a el número total de grupos, contra la hipótesis alternativa, que afirma que no todas son iguales. No todas las medias son iguales. Y que la idea era la siguiente. Vamos a construir una medida de la variabilidad entre las medias, entre estas mus, comparada con la variabilidad entre los grupos. Construir una medida, que va a ser una estadística, de la variabilidad entre las diferentes medias, entre las medias, es decir, entre los grupos, relativa a la variabilidad dentro de los grupos. Tiene que ser relativa porque, como vimos en el primer video de esta serie, vimos ahí algunos ejemplos donde la variabilidad entre las medias era la misma, pero en algunos casos la variabilidad entre los grupos era pequeña y en otros era grande. Y de eso dependía que fuera claro o no, o de hecho que fuera verdad o no, también puede ser, que las medias sean iguales, como dice la hipótesis alternativa, o que no lo sea. Si esta medida que nosotros vamos a construir es grande, significa que la variabilidad de las medias comparada con la variabilidad del interior es grande, y por lo tanto podemos afirmar que no todas ellas son iguales. Por el contrario, si esa medida nos da un número pequeño, significa que la variabilidad relativa no es muy grande, y por lo tanto puede ser que las medias en efecto sean iguales, y que por lo tanto las diferencias que nosotros observamos sean producto del azar. Entonces, esta medida que nosotros construimos se llama la estadística F mayúscula, la estadística F de Sir Ronald Fisher, que fue quien la introdujo, por eso es la F de Fisher, y se define como, ya tenemos todos los elementos para que sea muy sencillo definirla, es simplemente S pequeña de estadística, los cuadrados medios dividido entre los cuadrados medios, intra. Es decir, esto es la variabilidad entre las medias, o la medida que tenemos para determinar eso, entre la variabilidad al interior de los grupos. De esta manera, como acabamos de comentar, si esta estadística es grande, donde por supuesto que tenemos ahorita que aclarar grande comparada con qué, tendremos evidencia en contra de la hipótesis nula, evidencia en contra de H0. Es decir, no es fácil explicar tanta variabilidad entre las medias nada más por el azar. Seguramente, probablemente, las medias no son iguales. Por el contrario, si Fs es pequeña, tenemos que decir también, ahorita lo haremos, comparada con qué, entonces tendremos evidencia a favor de H0. Es decir, las diferencias entre las medias que observamos no es tan grande
Entonces puede ser que esta variabilidad, esta diferencia entre ellas, sea en efecto producto del azar y no de que sean en efecto o en realidad diferentes. Aquí la idea es que si H0 es verdadera, esta estadística sigue una distribución conocida y bueno, que introdujo y caracterizó Sir Ronald Fisher. Entonces la estadística F sigue una distribución de probabilidad bien conocida llamada distribución F de Fisher. Llamada distribución F de Fisher. Esta distribución tiene dos parámetros. A los dos se les llama grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. O en este vocabulario, grados de libertad entre y grados de libertad intra. Con GL entre y GL intra grados de libertad. Es decir, esta distribución tiene dos parámetros. Ahora podemos proceder de manera análoga, ahora sí, a como lo hacíamos en las pruebas de hipótesis únicamente de dos grupos, donde comparábamos el valor de la estadística de prueba, en ese caso se llamaba T, con la distribución nula, que era la distribución T de student, con un cierto número de grados de libertad. En aquel caso, la distribución T solamente tenía o tiene un parámetro. Esta distribución F de Fisher tiene dos. Esta distribución o las tablas para poder hacer esta comparación se pueden consultar en la tabla 10 del libro que estamos siguiendo, el libro de M.L. Samuels. Y lo primero que van a observar si van a esas tablas es que son mucho más grandes o largas que las tablas de la distribución T de Student. Aquí abarcan más páginas. Es de esperarse porque son dos parámetros y no uno únicamente. Vamos a ir entonces a nuestro ejemplo de los corderos, al que nos hemos estado refiriendo. En el ejemplo teníamos nada más tres grupos, la dieta 1, la dieta 2 y la dieta 3, de manera que la hipótesis nula afirma que las tres dietas tienen el mismo efecto promedio, es decir, las medias son iguales. Contra la alternativa, que dice no todas las medias son iguales. Puede ser que dos sean iguales y una sea diferente, o que las tres sean diferentes entre sí. Y vamos a hacerlo fijamos un nivel de significancia de 0.5, como es usual. Un nivel de significancia alfa igual a 0.05. Vamos a calcular el p-valor de nuestra estadística de prueba, de manera exactamente análoga a como lo hacíamos en el caso de las pruebas de hipótesis para únicamente dos grupos. Es decir, en este caso, la distribución F de Fisher, a diferencia de la distribución T, solo puede tomar valores positivos. Y tiene más o menos esta forma, la densidad. En este caso, vemos que los grados de libertad en nuestro ejemplo entre, es decir, los del numerador, era igual a 2. Los grados de libertad intra, esto lo pueden revisar en los videos anteriores, era igual a 9. De manera que, si H0 es verdadera, la estadística de prueba debería seguir una distribución Fisher con 2,9 grados de libertad. De manera que aquí vamos a dibujar más o menos cómo se ve la densidad de una distribución F de Fisher con 2,9 grados de libertad. Vamos a poner aquí el valor de nuestra estadística de prueba, que no hemos calculado, y el p-valor, como es usual, es el área a la derecha. Es decir, la probabilidad de observar un valor al menos tan extremo como el que de hecho observamos en la estadística de prueba, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. En este caso, habíamos visto en el video anterior, en la tabla de ANOVA,
ahí tenemos los grados de libertad y por lo tanto los parámetros de la distribución de Fisher, 2 y 9, el numerador y denominador respectivamente, y los cuadrados medios, que es 18 y 23, o punto 33. De manera que la estadística de prueba es 18 entre 23.33, y esto es aproximadamente igual a 0.77. De manera que, lo escribimos acá, el p-valor que nosotros queremos es el área a la derecha de 0.77, el área bajo la curva, a la derecha de 0.77, ¿bajo qué curva? Bueno, la densidad de una distribución de f de Fisher de 2,9 grados de libertad. Este p-valor lo podemos consultar en las tablas o abriendo aquí, como ya es nuestra costumbre en nuestros videos, una consola imaginaria de R, utilizando la función P de probabilidad acumulada y F por la distribución F. Es uno menos porque recuerden que esta función PF o estas áreas, como las calculamos en R, siempre nos da áreas a la izquierda del valor que nosotros digamos. Si queremos el área a la derecha, pues tiene que ser 1 menos el área a la izquierda, porque recuerden que el área bajo la curva de una densidad siempre es igual a 1. Entonces le pedimos a R 1 menos el área a la izquierda de 0.77 de una distribución F, eso lo estamos poniendo aquí, donde los parámetros se escriben así: degrees of freedom 1 es igual a 2, el del numerador, y degrees of freedom 2, el del denominador, es igual a 9. A lo cual R nos da la siguiente respuesta. Antes de dar la respuesta y cerrar aquí nuestra consola imaginaria de R, recuerden de cuando veamos pruebas de hipótesis de dos grupos únicamente, cómo es la regla de decisión. Si el p-valor es menor o igual al nivel de significancia alfa, entonces rechazamos H0. Si por otro lado el p-valor es mayor a alfa, entonces no rechazamos H0. Esa es la regla de decisión. Tenemos aquí un nivel de significancia de 0.05, eso es alfa, ya tenemos el valor de la estadística, y ahora sí, le preguntamos a la computadora o a las tablas cuánto es este p-valor, y sale que es igual a 0.49. Podemos entonces ya responder la pregunta, nos ha llevado varios videos a hacerlo. Vemos que el p-valor, que es de 0.49, es mayor al nivel de significancia 0.5. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula, es decir, no rechazamos la hipótesis de no diferencia. Es decir, con base en estos datos, la variabilidad observada entre las tres medias, comparada con la variabilidad dentro de los grupos, no es tan grande como para que podamos nosotros afirmar eso no es producto del azar. Puede ser que sea producto del azar. Es decir, puede ser que las tres medias sean iguales, como afirma la hipótesis nula de no diferencia, sean iguales y que la variabilidad que nosotros observamos, porque en efecto pues no son iguales las tres medias. Si vamos nosotros otra vez a los datos al inicio de estas notas, las medias eran 11, 15 y 12. Pues no son iguales, 11, 15 y 12. 11 no es igual a 15, 15 no es igual a 12. Ok, pero esas diferencias que estamos viendo, cuando las comparamos con la varianza al interior de los grupos, resulta que no son tan grandes. La variabilidad observada entre las tres medias, como siempre, comparada con las variabilidades al interior de cada grupo, las variabilidades al interior, bueno, estamos diciendo que es posible que las tres medias iguales y que la variabilidad que observamos sea producto de el azar. Por lo tanto, concluimos esta serie de videos diciendo que, con base en los datos que tenemos y con un nivel de significancia de 0.05, con un nivel de significancia
de 0.05, no podemos concluir que las tres dietas tengan efectos diferentes en la ganancia de peso de los corderos. Que las tres dietas tengan efectos diferentes en la ganancia de peso de los corderos. Ya lo último que veremos será un ejemplo computacional, utilizando como siempre R, de cómo hacer una prueba de este tipo. Gracias y nos vemos en el siguiente video.